17 minutos. Esta sección en la puntica de la lengua recibe hoy a Mamen Horno, profesora titular de Lingüística General de la Universidad de Zaragoza y especialista en psicolingüística y divulgadora del lenguaje. A ella le debemos la ya conocida etiqueta Twitter para lingüistas. Mamen Horno vuelve a la Cadiera para hablarnos del mito de la gramática. Vamos, Elisa, dilo otra vez. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. ¿Y no he decido eso? No, Elisa, no lo has decido, ni siquiera lo has dicho. Todas las noches antes de acostarte y después de haber rezado tus oraciones, quiero que digas: la lluvia en Sevilla es una pura maravilla 50 veces. El Señor te escuchará más si aprendes a no ofender sus oídos. Ahora vamos con la J. Esto va a ser horroroso, Piquerín. Reprímase, hay que dar tiempo al tiempo. Sí, claro, no se puede esperar que lo diga correctamente la primera vez. Mamen, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Óscar. Pues encantada de estar aquí otra vez. Oye, ¿puedo preguntarte cuál suele ser la primera reacción de quien descubre que eres lingüista? Sí, pues normalmente me dicen: uy, madre mía, pues con lo mal que hablo yo, no sé qué voy a hacer. Es un desastre. ¿Y tú qué contestas, Mamen? Pues que yo no soy un policía lingüístico, que a mí lo que me fascina es cómo habla la gente, intentar entender cómo hablamos, ¿no? Pero bueno, es difícil quitar esa imagen. ¿Qué es el mito de la gramática? Pues bueno, los mitos son explicaciones a misterios de la naturaleza. Aquí el misterio que tenemos es que los seres humanos somos capaces de tener y de expresar pensamientos completos, ¿no? Y estos pensamientos completos los hacemos a través del lenguaje, a través de unas reglas que hemos denominado gramática, ¿no? Entonces, bueno, los mitos son explicaciones precientíficas que suelen poner la explicación fuera de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando nos asombramos de que lloviera, pues pensábamos que había un dios que estaba llorando ahí arriba, ¿no? Bueno, pues cuando nos asombramos de que los seres humanos seamos capaces de tener pensamientos completos y de expresarlos adecuadamente, pues ponemos también la explicación fuera de la naturaleza y pensamos que la gramática está en los libros o está en las personas sabias, ¿no? Ese es el mito. ¿Y cuál sería entonces la explicación científica de la gramática? Bueno, pues igual que la explicación de por qué llueve la aprendimos a buscar en la naturaleza, en el ciclo del agua, ¿no? Pues la explicación de cómo es la gramática, pues la tenemos que buscar también en la naturaleza, ¿no? Dentro de nosotros, en este caso en los cerebros de los hablantes nativos, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, la gramática no está fuera, no está en los libros, está dentro, está en nuestros cerebros, ¿no? Y la labor del lingüista pues es descubrir cómo funciona. Entonces, ¿qué tiene de malo pensar que la gramática depende de vosotros, de los lingüistas? Bueno, el corte que has puesto al principio creo que es bastante significativo, ¿no? Porque normalmente si pensamos que la gramática está fuera, pues eso implica pensar que los hablantes que nos instruyen no saben hablar, ¿no? Y la consecuencia, por tanto, es que los hablantes pues no se sienten expertos en su propia lengua y creen que la gramática viene de fuera para adentro, que lo que ellos hablan además rompe las normas de la gramática, ¿no? Y eso pues nada más lejos de la realidad, porque los seres humanos no podemos ir en contra de nuestra gramática, porque está en nuestra naturaleza, es un instinto, es como respirar o como andar. Pero sí es verdad que los hablantes a veces hablamos mal, ¿no? ¿O no? Bueno, aquí nos tenemos que parar un poco a hablar de lo que significa hablar bien una lengua, ¿no? Yo creo que el problema fundamental del mito de la gramática es que se confunde gramática, que son esas reglas o esos principios básicos que hace que los seres humanos seamos capaces de hablar o de combinar pensamientos, ¿no? Y crear pensamientos complejos con la norma culta. Pero son dos cosas muy distintas. La gramática la tenemos todos los hablantes sanos, y es lo que nos permite hablar y pensar y expresar esos pensamientos. Y la norma culta, pues es lo que la tienen las personas que se han formado en ella y es lo que les permite tener prestigio social. Entonces son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste hablar bien? Bueno, pues hablar bien consiste en ajustarse al contexto. Entonces, cuando estamos hablando en público, pues ajustarse al contexto implica conocer la norma culta. Pero cuando estamos hablando en casa con nuestra familia, pues ajustarse al contexto no implica en absoluto ajustarse a la norma culta, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido decirle a alguien que está hablando en casa: eso no se dice así, ¿no? Porque
porque la norma culta pues está para lo que está, ¿no? Es una convención para unos determinados contextos. Ah, sí, es verdad, además, Mamen, que existe ese pensamiento de que hay personas que hablan bien y otras que hablan mal. Claro. Entonces, digamos que las personas que hablan bien, entre comillas, son aquellas que se ajustan a las normas de una variedad que es prestigiosa. Y eso les viene muy bien para que les abran puertas en determinados contextos, pero no les hace pensar mejor ni tener... simplemente decir decido o decir dicho no tiene ninguna relevancia con nuestro pensamiento. Ahora sí tiene mucha trascendencia con lo que piensen los demás de nosotros, sí, ¿no? Sí, la tiene toda, vamos. Oye, ¿y también se aplica ese mito de la gramática a las palabras? Ay, sí, también. Las palabras que existen son las palabras que usamos los hablantes, ¿no? Las que utilizamos para intercambiar información, las que entendemos. Pero, sin embargo, muchos, cuando escuchamos una palabra que no hemos oído nunca, vamos a comprobar al diccionario a ver si existe o no, ¿no? Y este comportamiento es muy raro. No sé si la gente se ha parado a pensar. Es como si viéramos una flor en el campo y nos fuéramos a un manual de botánica a ver si existe o no existe esa flor, ¿no? Entonces, cuando vamos al diccionario tenemos que ir a buscar información. ¿Quién lo dice? ¿En qué contextos? ¿Cómo lo ven los demás? Pero no a ver si existe o no existe, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿al significado de las palabras también le afecta este mito? Sí, Elena Álvarez Mellado, que es una divulgadora, la que yo sigo mucho, tiene un artículo sobre esto, ¿no? Y tiene mucha razón. Cuando yo lo leía, pues no hacía más que asentir, ¿no? Y es que cuando una comunidad usa una palabra con un determinado significado, pues esa palabra tiene ese significado, porque es el que le da a la comunidad, ¿no? Sin embargo, somos muchos los que buscamos en la etimología el significado verdadero, ¿no? Todo es como muy mítico, muy precientífico, ¿no? Vamos a buscar en el origen de las palabras. Las palabras son uso y por lo tanto tienen el significado que nosotros le damos con el uso, ¿no? Y ese significado etimológico pues tuvo su razón de ser en un momento determinado, pero no lo tiene ahora, ¿no? Y todos tenemos en la cabeza, ¿no? Palabras que a las que hemos intentado dar el significado solo por su etimología, ¿no? Y eso, como digo, es parte del mito. Entonces, seguir las reglas de la norma culta no nos permite pensar mejor. En absoluto. Es que ese no es su papel. El papel de la norma culta no es pensar mejor. El papel de la norma culta es conseguir que las personas que hablamos variedades distintas, piensa en un argentino, en uno de Cádiz o en mí misma, ¿no? Nos entendamos. Pero en cualquiera de las variedades anteriores, usadas de forma coloquial, se puede pensar de manera muy nítida, ¿no? Tiene más que ver, a lo mejor, con la cantidad de vocabulario que tengamos, sea o no sea normativo, con la cantidad de veces que hemos escrito o hemos leído para que tengamos una buena sintaxis, pero no tiene que ver con las reglas concretas de la norma culta. Y eso es algo que no se suele tener claro, ¿eh? En el corte del principio se notaba claramente que ellos pensaban que el que no se ajusta a la norma pues no puede pensar bien y además ofende a Dios, ¿no? Ha dicho. Eso es lo que vengo aquí a desmentir, ¿no? A que la norma culta está bien, hay que conocerla, pero no nos hace ni más buenos ni más sabios. Bueno, que quede claro. Oye, te voy a pedir un consejito para terminar. Mamen. Bueno, pues yo el consejo que doy es que si alguien escucha una palabra que no ha oído nunca, pues que se interese por qué significa eso para su interlocutor, ¿no? Y que no diga que esa palabra no existe. Y que si escucha una construcción gramatical que no es normativa, pero está en un contexto familiar, pues que no diga nada, porque en ese contexto esa construcción es igualmente válida, ¿no? Y que si quiere hablar en público, pues entonces sí, que conozca bien la norma culta, porque es lo que nos permite, es un acuerdo social, una convención, pero tiene su utilidad, ¿no? Y tiene su sitio. Oye, ¿y da mucho juego ese mito de la gramática en tu Twitter para lingüistas, Mamen? Bueno, sí, en el Twitter para lingüistas nos gusta más hablar de ambigüedades, ¿verdad? Y de cómo nuestro cerebro es capaz de pensar dos cosas con una misma onda sonora. Pero de vez en cuando todos estos mitos hay que sacarlos a la luz, porque también es parte de nuestra tarea divulgadora, yo creo. Oye, háblanos de alguna de las últimas incorporaciones a esa etiqueta. Hemos vuelto a comprobar estos últimos días la importancia de las comas, ¿no? Y sobre todo, y esto es algo que reivindicáis desde el principio en Twitter para lingüistas, lo necesario que es construir bien las frases. Sí, hay
hay los nuevos cada día, porque la verdad es que la comunidad de Twitter para lingüistas es generosísima y no deja de darme ideas, ¿no? Y bueno, hablamos un poco de todo, hablamos de pragmática, de uso, de construcciones gramaticales, de mitos lingüísticos, del género, hablamos prácticamente de todo, ¿no? Yo creo que todo lo que tenga que ver con el lenguaje tiene cabida en Twitter para lingüistas. Gracias por acompañarnos, Mamen. En 2 semanitas seguimos con la sección En la puntica de la lengua. Un abrazo para ti y para el resto de compañeros. Que vaya muy bien. Buen domingo. Un abrazo. Adiós, gracias.